4, del 1 al 8. ¿Lo tiene, hermano? Bien, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios bendiga su palabra. Al sermón de hoy le hemos titulado: se levantó contra su hermano. Padre, te oramos, Señor, porque esta meditación nos ayude a poder estar en paz con todos, como dice tu palabra, Señor. En lo que a vosotros dependa, en lo que de vosotros dependa, tratad de estar en paz con todos. Te oramos, pues, Señor, porque nos ayudes para ser personas de paz, no pacifistas, sino que pacificadores, Señor. Y te oramos, pues, Padre, porque tú bendigas esta predicación, que no caiga en saco roto, sino que en corazones que quieran ser edificados, y si hay alguno que no te conoce, que sea salvo hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, esta es una de las historias más tristes en toda la Biblia. Cuando Caín mata a su propio hermanito. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos hermanos. Yo tengo 3 hermanos que nacieron después que yo. Y recuerdo con mucho cariño a mis hermanos, y quizás por haberle llevado muchos años, al que más próximo está de mí, todavía viven, gracias a Dios, mis 3 hermanos. El más próximo a mí es 6 años menor que yo. Luego apareció una niña, que es mi hermana Betty, es 7 años menor que yo. Y luego Alex, el secaleche, como dicen allá en El Salvador, nació 15 años después que yo. Entonces, a mí me tocó la responsabilidad de llevarlos a la escuela y pasarlos a recoger. Cuando mi papá se iba al taller y mi mamá se iba a los juzgados, a mí me tocaba ayudarles con las materias de matemáticas, ciencias sociales. Y recuerdo que cuando se golpeaban, yo me afligía porque mi papá iba a llegar a pedirme cuentas a mí. Y resulta que yo tenía que estar al pendiente también de que se bañaran, por ejemplo, y que las personas que ayudaban, las empleadas que estaban trabajando con nosotros, no maltrataran a mis hermanos, sino que yo estaba siempre supervisando toda esta situación. Y cuando se metían en líos, yo tenía que ir a tratar de rescatarlos de los líos en que se metían. Pero también pues tenía el privilegio de poderlos exhortar, regañar y disciplinarlos también. Entonces fue un trabajo muy hermoso. Muchas veces nos cansamos de ser buenos hermanos. Hay muchas veces que hay padres irresponsables, aguados, flojos, malos, que le dejan la responsabilidad de la crianza de los hijos menores a los mayores, y eso no está bien también. Porque una cosa es de que uno pues sea nada más un ayudador, pero otra cosa es que sea una obligación para el hermano mayor. Entonces, nosotros tenemos que entender que a menos que haya ausencia de padre o de madre, pues el hermano mayor se hace cargo de todo. Pero de lo contrario, son los padres los responsables de los hijos. Son los padres los responsables de los hijos. Son los padres los responsables de los hijos. Y no los abuelos tampoco. Bien, entonces, esta es una de las historias más tristes, como yo les decía, ¿verdad?, de la Biblia. Cuando Caín mata a su hermanito Abel.
Vivimos en una sociedad muy violenta, si usted se fija. El viernes estuve hablando mucho de esto, donde ocurren crímenes a cada minuto. Veamos, por ejemplo, las causas que pueden llevar a una persona a destruir la vida de otro, de su prójimo. Y más que todo, cuando destruyen la vida de un hermano, de una hermana, de un pariente, de un familiar muy cercano. Y tenemos que decidir entonces no llegar a ser la causa de la destrucción de ninguna vida. Caín destruyó la vida de su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué entró Satanás al corazón de Caín? Fíjese bien, 2 hermanos criados bajo el cuidado del mismo padre y la misma madre. 2 hermanos enseñados con las mismas instrucciones, tanto para el uno como para el otro. 2 hermanos educados dentro del mismo seno familiar, dentro del mismo seno de ese hogar. ¿Por qué tan diferentes? Porque esto me deja ver algo, que aunque seamos hijos del mismo padre o de la misma madre, aunque hayamos sido criados de la misma manera, tenemos individualidad en nuestro temperamento, en nuestro carácter y en nuestra alma. Por eso es que de vez en cuando vemos en la misma casa, en el mismo hogar, en la misma familia, un hijo que sale bueno y otro que sale malo. Un hijo es colaborador, un hijo le gusta obedecer, ese hijo no le da problemas a los padres, pero el otro salió rebelde, al otro le gusta la calle, le gustan las malas amistades, no le gusta el estudio, le gusta andar con gente que lo corrompe, le gusta que lo influencien mal, y es fácil para influenciarlo para el mal, y es también dado a influenciar a otros para lo malo. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque somos diferentes. Dios no trabaja con fotocopias, Dios nos hace a todos diferentes, pero todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. En eso sí somos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento hay algo malo, hay un pecado que me corrompe a mí, yo tengo que entender que por haber recibido antes del pecado la imagen y semejanza de Cristo, yo puedo entonces rectificar, usar la palabra de Dios y cambiar y ser transformado a través del poder de nuestro Dios. Dice amén, hermano. Pero el problema es que mucha gente se conforma con ser malos. Reconocen que son malos, reconocen que les falta mucho para llegar a la estatura de ser considerados buenas personas, reconocen que son dados a andar siempre con malas compañías, a andar en malos lugares, a andar haciendo lo malo, y no rectifican. Ok, pues entonces va a venir un juicio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué razón Caín cayó en semejante situación? Fíjese, los 2 llevaron una ofrenda. Los 2 llevaron su ofrenda al mismo Dios. Pero ¿por qué la gran diferencia? Tanto que el mismo Dios, quien supuestamente no hace acepción de personas, aceptó la ofrenda de uno y rechazó la ofrenda del otro. ¿Por qué? Punto 1, porque no tenía una relación correcta con Dios. Muchas personas dicen: yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. ¿Y a quién le importa? Ni a Dios ni a los pastores nos importa ese punto de vista. ¿Por qué razón? Porque Dios ha dejado diseñada cuál es la forma en que nos tenemos que relacionar con Él. Y una de las maneras, uno de los pedacitos del gran rompecabezas llamado relación con Dios es congregarnos, como dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos. Y ese es un mandato de parte de Dios si queremos ser bendecidos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Caín? ¿Por qué esa reacción frente a su hermano? ¿Por qué lejos de tratar de rectificar, habiendo sido sentenciado, habiendo sido avisado, habiendo sido llamado de parte de Dios y haberle dicho: ¿por qué estás enojado? Deberías de rectificar, deberías de reconsiderar, deberías de tomar otro rumbo. ¿Qué no te estás dando cuenta que estás caminando y corriendo hacia el mal? Entonces, ¿por qué razón Caín, lejos de rectificar, decidió seguir en la misma senda del mal? Bueno, vamos a leer, vamos al versículo 3 en adelante. Y aconteció andando el tiempo
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso estuvo bien. 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Hasta ahí no hay diferencia. Uno cultivaba zanahorias y el otro criaba ovejas, no iba a ser la misma ofrenda. Además, Dios no se fija en la ofrenda, sino que en otra cosa, es lo que vamos a ver. Y miró Jehová con agrado a Abel. Aquí empezó el problema. Y recuerden que Dios es justo para poder clasificarlo a uno como justo o como inicuo, como justo o como pecador, como justo o malo. Dios es el que tiene el ojo clínico correcto para decir si yo soy bueno o soy malo. Entonces miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces vino Caín y se ensañó. ¿Qué quiere decir se ensañó? Abusó del poder que tenía, poder de autoridad, lo usó para mal. Era el hermano mayor, él sabía que Abel se le iba a someter. Yo recuerdo que antes de que mis hermanos se casaran, yo tenía una gran autoridad sobre mis hermanos. Aún hasta el día de hoy, hay cosas que deciden allá con mis papás en Houston, pero siempre me llaman y me dicen, fíjate Gera, a mí me dicen Gera en mi casa, no me dicen Gerardo, sino que Gera. Fíjate Gera, que mi papá está pensando, que mi mamá está queriendo hacer esto, ¿y vos qué decís? ¿Verdad? Entonces, yo ya doy mi opinión. Entonces, siempre siento la responsabilidad de ser un hermano mayor. Y le doy gracias a Dios porque fui el primero que llegó a las cosas de Dios y mis hermanos me siguieron. También aprendí lo que fue la profesión de la visita médica y varios de mis hermanos también entraron a la visita médica, mi hermano menor y mi hermana. Entonces yo siento que uno como hermano mayor va abriendo brecha, va abriendo camino y uno tiene la responsabilidad siempre de que alguien lo viene siguiendo. Y el problema es que si de repente yo tomaba un camino torcido, también los que me siguen pueden tomar un camino torcido. Y no necesariamente ahora solo hablando de mis hermanos, sino que también hablando de mis amigos, hablando también de mi congregación, que es la congregación de Cristo, hablando de aún los vecinos. Ellos se fijan de todo lo que nosotros hacemos. Y muchos de ellos van a ir siguiéndolo sin darse cuenta, ellos lo van siguiendo a uno. Entonces uno tiene que tener la responsabilidad, no para recibir el reconocimiento de alguien, de que nosotros hemos hecho las cosas bien, sino que por la responsabilidad que tenemos delante de Dios, nosotros tenemos que tratar de actuar prudentemente bajo la dirección y bajo la voluntad de Dios. Dice amén a eso, iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que quizás no se han divorciado, porque te están viendo a ti cómo estás soportando la presión del matrimonio y te mantienes allí siendo un buen ejemplo para todos los demás. Hay personas que dicen, no, si él puede, yo también puedo. Si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Bueno, si él tomó ese camino, yo también lo voy a tomar. Pero el punto es, ¿cuál es nuestro corazón delante de Dios? ¿Cuál es nuestra intención de ser esposo de esa mujer? ¿Cuál es la intención de la esposa de ser mujer de ese marido? ¿Cuál es la intención? Lo que ve Dios es la intención. Entonces dice, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué era lo que estaba viendo Dios? Dos cosas estaba viendo Dios. Estaba viendo ¿qué? Primero el corazón. Y luego del tesoro del corazón habla la boca. En este caso podríamos decir del tesoro del corazón reacciona la cara. Depende cómo anda el corazón, así anda nuestro rostro. El corazón anda triste, ¿cómo anda el rostro? Triste, ¿verdad? A duras penas se le saca una sonrisa a alguien que está triste de corazón. Cuando el corazón anda enojado, ¿cómo anda el rostro? Enojado. Pero cuando el corazón anda alegre y en paz, ¿cómo anda el rostro? Alegre y en paz. El Señor vio dos cosas importantes: el corazón y el semblante. No hacemos las cosas, es como en el trabajo. Una persona que está amargada con su jefe no va a reaccionar de la misma manera. Llegan tirándolo todo, se les cae todo, llegan tarde, se van temprano, hacen todo a medias. Hermano, si no le gusta a su jefe, si no le gusta a su jefe o su trabajo, fácil, renuncie. Es que yo necesito el dinero, pues entonces trabaja como Dios manda.
y no andemos con cosas. Porque lo mismo es con Dios. Tenemos que servirle a Dios con todo el corazón. Lo dijo Moisés y lo dijo Jesucristo cuando repitió el Shema. Entonces es importante, hermanos, la actitud con que hacemos las cosas. Hey, vamos a la iglesia, hoy es domingo, gloria a Dios, voy a ir a alabar, voy a ir a cantar, voy a ir a adorar, voy a aprender, voy a recibir, voy a edificarme. Óigame, una actitud muy diferente a la que, ¿y a dónde vas? A la iglesia. ¿Y por qué vas? Porque me llevan. ¿Y quiere decir? No. ¿Y qué? Entonces, ¿para qué vino, hermano? ¿Usted cree que un corazón así va a recibir algo bueno? Y tampoco Dios lo va a ver bien. Si bien hicieres, mire lo que dice el versículo 7, si bien hicieres no serás enaltecido. A todos nos gusta ser enaltecidos, a todos, pero no nos gusta pagar el precio. Si usted quiere ser enaltecido, tiene que pagar un precio. ¿Quiere ser enaltecido por su mujer? Pórtese bien. ¿Quiere ser enaltecida por su marido? Planche y cocine bien. Una buena esposa trabaja con la cabeza, y más que todo cuando esa cabeza está llena de la gracia de Dios. También un buen marido tiene que saber que tiene que ser enaltecido. A todos nos gusta cuando llega el día de nuestro cumpleaños, ¿sí o no? Mire, hermano, se lo voy a decir en pocas palabras. El día del padre, el día de la madre, el día de nuestros cumpleaños, en pocas palabras, si usted recibe pocos regalos de su familia, es porque usted ha sido malo a los ojos de ellos. ¿Sí es cierto? Pero el que ha sido buen papá, buena mamá, buen esposo, buena esposa, el día del padre y su cumpleaños, y aún en Navidad, reciben buenos regalos siempre, de acuerdo a la medida de cada uno, de acuerdo a la medida. Pero todos recibimos buenos regalos, ¿sí o no? Es como el pastor y la iglesia. Fuimos a Israel. ¿Viera cuántos regalos me dieron a mí allá? Los hermanos comprando para regalarme. Yo decía, ay, cuánto me quieren, síganme queriendo, decía yo, ¿verdad? Sí. Varios hermanos, le agradecemos por el sacrificio que hizo. Y eso se ve en la reacción de la gente. Lo mismo estaba viendo Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero con todo, mira la salida que le da Dios allí. Pero con todo, el pecado ese está bajo tu deseo y tú te puedes enseñorear todavía de él. Caín le dijo, no es necesario que mates a tu hermano, no es necesario de que sigas enojado. Tienes que cambiar de rumbo. Ya no estés tan enojado con esa persona. Deja a un lado la ira contra esa persona, le estaba diciendo el Señor. Considera lo que vas a hacer ahorita es un gran pecado, Caín, pero tú puedes renunciar a ese pecado. Yo no sé qué está planeando usted para mañana, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y si es algo malo lo que usted está planeando, renuncie a eso en el nombre de Cristo. Renuncia a eso, hermano. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que nosotros nos podemos enseñorear de las cosas malas que un día decidimos hacer. Entonces, Dios no ocupaba el primer lugar en la vida de Caín. Eso lo vio Dios. Dios dijo, está pensando más en él, está pensando más en la ofrenda de él. Es un egoísta. Entonces, ¿qué más descubrimos nosotros en Caín? No aceptó la advertencia de Dios. Dios le estaba diciendo, el pecado está a la puerta. Con esa actitud y con ese semblante, tú estás pronto a caer. Enseñoréate del pecado. Demuestra quién es el que manda sobre el pecado. Diga conmigo así, hermano. Si usted lo cree, diga conmigo así. Yo mando sobre mi carne. Diga así también. Yo mando sobre mis malos deseos. Diga así conmigo. Yo mando sobre la tentación. Sí, hermano, usted manda. No me venga diciendo que usted cayó en ese pecado o en aquel error porque es débil. La carne es débil, sí, pero el Señor te ha dado algo más fuerte. Su inteligencia, su mente, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, y luego se dejó dominar por el pecado. Eso fue lo que pasó con Caín. Ahora, primer punto, porque no tenía una relación correcta con Dios. Hermano, cualquier día que usted se levante y lo primero que hace es orar, ese va a ser un mejor día que cualquier otro día donde usted sale sin orar.
Sí, hermano. Levántese un poquito antes, 10, 15 minutos antes. Y mire, caiga de rodillas. Inmediatamente sálgase del colchón. Y uno tiene esta práctica. Y uno ya y pa. Ya, Señor, te doy gracias por este día. Y después uno, pa. Ya, se levanta. Rápido. Pero como nunca lo hacen, la persona no tiene práctica. Hay que tener práctica en la oración. Hay que tener práctica en la lectura de la Biblia. Hay que tener práctica en congregarse. Personas con 3, 4, 5 años de ser convertidos y todavía discuten en su mente, ¿voy a la iglesia o no voy? ¿Qué tipo de cristiano es ese? ¿Oro o no oro? ¿Leo la Biblia o no la leo? Por eso es que de repente también se encuentran, ¿le soy fiel a mi esposa o no? Si no hemos aprendido a obedecer las cosas más grandes automáticamente, nos cuesta obedecer las cosas pequeñas. Entonces, un segundo punto, ¿por qué Caín actuó de la misma manera? Porque no tenía una relación correcta con su hermano. Miren lo que pasó en el versículo 1, 2 y 7. Yo se lo voy a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjese, lo que la mujer confesó, lo que la mamá confesó fue bueno, ¿sí o no? Por voluntad de Dios concebía a este hijo y le vamos a poner Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí todo estaba bien. La mamá contenta. Este me trae lechuga, me trae repollo y me trae zanahorias y tomates. Aquel me trae la cabrita, la carne de la oveja y la leche. Y todos felices, ¿verdad? La mamá cocinando para toda la familia, ¿verdad? Pero de repente viene la envidia. Hay un dicho que yo no sé si lo voy a decir bien, pero en inglés yo he oído que lo dicen, que siempre se ve mejor el pasto de la casa de enfrente. Algo como eso, ¿verdad? Ok. Eso es envidia, hermanos. Si tu pasto no está tan verde como el de tu vecino, es porque quizás tú estás haciendo algo mal. O quizás estás exagerando en lo que estás viendo. O quizás no te has esmerado y no has puesto suficiente trabajo y empeño en tu jardín. Si tú quieres que tu jardín se vea bien, no tienes que estar viendo el del vecino. Tienes que estar viendo la mano de Dios, quien es el que hace fructificar el zacate, el árbol de limón, el árbol de naranjo y todos los árboles que dan flores y fruto. El Señor los hace prosperar. Dice amén, hermano, pero para eso tenemos que trabajar. Entonces, resulta que en el versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué pasó con Caín? Se molestó. ¿De qué manera? Tuvo celos. Pero se molestó. Cayó en celos. ¿Qué hace el celo? Ok, ayúdeme. Usted sabe esto. ¿Qué hace el celo en el corazón de una persona? ¿Qué hace? Enoja, destruye, los vuelve desconfiados, andan vigiando al otro. Qué duro es estar casado con una mujer celosa. ¡Ah! Eso es horrible. Uno se baña, ¿y por qué te estás bañando? ¿Verdad? Es como aquella que dicen que una vez apareció un hombre, y el hombre era casado, ¿verdad? Y entonces llegó un día y llevaba un pelo negro aquí, pero el hombre trabajaba en ventas y andaba con todo tipo de personas y compañeras de trabajo, pero allá, hombre, desgraciado, le dijo, me estás engañando con una mujer de pelo negro, con una trigueña, quizás hermosa, que no, mi amor, le dice este pelo, pero mira, ya lo tiré, le decía. A la siguiente semana no se da cuenta y un pelo rubio. Y ay, le dice, desgraciado, hoy con una rubia quizás alguna de esas que se te ofrecen, que no sé. No, mi amor, le dice, mi jefa, la supervisora es rubia, le dijo. Entonces, pero vaya, ya. Total que otro día con un pelo pelirrojo y lo mismo, ¿verdad? Otro día el tipo avivó y compró uno de esos cepillos que lo limpian así, el traje, se limpió todo. Se limpió ya, se vio en el espejo y que no llevara nada. El tipo era honesto, no estaba traicionando a la mujer. Entonces,
Y cuando entra él bien contento porque dijo, no traigo nada, ¿verdad? Viene la mujer, ¡ay, desgraciado! ¿Y hoy qué? Le digo, hoy me estás traicionando con una pelona, le digo, ¿verdad? Entonces, no, hermanos. Hay gente que tiene malos pensamientos siempre. Y no hay que ser así, hermanos. Hay que ser, diga conmigo, agradecido. Hay que ser agradecido. Diga conmigo, conforme. Hay que ser conforme. Así es que él alimentó su resentimiento contra su hermano. Dios le apareció y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estás pensando. No está bien lo que estás planeando, le dijo. Pero fue más grande el hermano. Oiga esto, yo estoy bien triste. Fue más grande el resentimiento del corazón de Caín que la palabra de Dios. Hay veces que nuestros corazones están tan envenenados, pero tan envenenados, que nuestros oídos están tapados para poder escuchar la voz de Dios. No, hermanos. Tenemos nosotros que tratar de tener un corazón sensible a la voz de Dios. Termino con esto. Tercer punto. ¿Por qué razón Caín mató a Abel? Porque no tenía una relación correcta, ni siquiera con él mismo. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínese usted, no se detuvo un momento en pensar en su papá, en su mamá. Él solamente quería saciar el celo y la envidia que sentía en su corazón. Por un momentito, mientras lo mató, se sintió bien. Pero después Dios lo marcó de una manera que donde fuera él, todo el mundo iba a saber que era un asesino. Lo mismo está pasando en nuestra sociedad. Nosotros pensamos que vivimos en una sociedad que nos permite hacer de todo. Error, cuidado. Miren, hermanos, todos, y vea bien este dedito, porque este dedito lo apunta a usted, pero 3 me están apuntando a mí. Pero este dedito que le recuerde a usted la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte que si nosotros nos salimos de nuestros límites, un día va a aparecer Él haciendo un juicio sobre nosotros y no nos va a gustar. Yo como esposo tengo límites. Mi límite se llama Ana María. Hasta donde mi esposa Anita me permite llegar, yo puedo llegar. Pero si ella me dice, hey, esa amistad no me gusta, hey, no quiero que estés atendiendo hermanas solo, hey, entonces yo guardo sus límites. Dios nos ha puesto límites. Los hijos son límites también para nosotros. Hermanos, aprendamos a respetar los límites. Dice amén, hermano. Y también aprendamos, hermanos, a ser agradecidos y conformes con Dios. Entonces, a través de Jesucristo podemos tener las relaciones correctas con Dios, con nuestro hermano y consigo mismo, para no ser causa de destrucción de ninguna vida, sea ajena o propia. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado. Diga conmigo, yo soy inteligente. Vamos, hermano, diga, yo soy inteligente. Yo creo que usted es inteligente, hermano y hermana. Cuide quiénes son sus compañías. Y muchas relaciones sociales, mucha fiesta corrompe también. Recuerde, este humilde pastor se lo dice en el nombre de Cristo. Así es que se levantó contra su hermano. Nosotros no nos levantemos ni contra nuestro hermano ni contra Dios. Vamos a orar. Bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí.